En el capítulo de hoy, la poética de Aristóteles. Aristóteles escribe la poética en el siglo IV a.C. Nos ofrece una poderosa reflexión estética, además analiza los elementos de la tragedia griega y nos propone una mirada inédita respecto del arte y la poesía en el contexto de la Grecia antigua. Aristóteles fue discípulo de Platón, de hecho estudió casi 20 años en la Academia de Atenas, fundada por Platón, y dicen que los mejores discípulos son los traidores. En este caso, Aristóteles va a ser un feroz crítico de la doctrina platónica, de la teoría de las ideas, y vamos a hablar ahora del jaque mate que Aristóteles le hace a Platón en torno al rol del arte. Aristóteles va a reivindicar el lugar del poeta, el lugar del artista, diciendo que el poeta no cuenta las cosas como sucedieron, sino como podrían o deberían haber sucedido. Esta es la diferencia con el historiador. Mientras que el historiador cuenta las cosas tal como sucedieron, el poeta tiene la libertad de contar las cosas tal como podrían o deberían haber sucedido. Y en este sentido, es interesante pensar que Aristóteles le otorga a la poesía un lugar de mayor importancia. Él va a decir, la poesía es más filosófica que la historia. ¿Por qué? Porque mientras la poesía se ocupa de temas universales, como por ejemplo la muerte, el amor, la guerra, temas universales, es decir, filosóficos, la historia se ocupa de temas singulares, como por ejemplo la guerra de Troya. ¿Por qué dije que Aristóteles le hace jaque mate a su maestro Platón como discípulo? Principalmente desmarca al arte de un lugar de señalamiento hostil. Platón había sido sumamente hostil con el arte y con los artistas. Recordemos que en su República Ideal, en el libro La República, en el capítulo 10 en particular, él directamente expulsa a los artistas de su República Ideal por considerar que el arte se aleja en 2 grados de la verdad. ¿Y por qué Platón dice que se aleja 2 grados de la verdad? Vamos a hacer un breve paréntesis filosófico, ahora volvemos a hablar acerca de la poética de Aristóteles, pero Platón planteaba una escisión, planteaba la existencia de 2 mundos. En su teoría de las ideas nos va a hablar de un mundo sensible, donde habita lo particular, lo contingente, y el mundo de las ideas. La verdad estaba del lado del mundo de las ideas. Y él dice, el arte se aleja 2 veces de la verdad. Voy a dar un ejemplo muy pequeño para entender por qué Platón censura la actividad artística. Si nosotros tenemos una silla, esa silla es una silla sensible que pertenece al mundo sensible y que a su vez se relaciona con una idea de silla. Ahora, si yo tengo un cuadro de una silla, ese cuadro se aleja 2 grados del concepto de verdad. Entonces, de esta manera es que Platón ofrece una mirada idealista donde el arte se vuelve copia, es decir, le da al arte un lugar de mentira respecto a una verdad a priori trascendente, universal, que habita en el mundo de las ideas. Y Aristóteles va a decir, no necesitamos escindir mundo sensible versus mundo de las ideas. El arte, para Aristóteles, va a ser más filosófico que la historia. Podemos ver, a modo de ejemplo, cómo esta instalación artística de Joseph Kosuth, que se llama Una y 3 sillas, de alguna forma reaviva este debate en torno a la teoría platónica acerca del arte, donde vemos una definición de silla, una silla y una imagen de esa misma silla. Aristóteles revaloriza la creatividad, la poesía, la labor del poeta y además crea un concepto fascinante para pensar el arte, que es el concepto de lo verosímil. El arte ya no dialoga con esa verdad platónica, sino que el arte debe ocuparse de lo verosímil. Y Aristóteles va a decir lo posible ha de ser verosímil, ya no lo verdadero, sino lo posible.
Vamos a definir algunos elementos claves que Aristóteles plantea en la poética. Primero, la definición de tragedia. La tragedia va a ser definida como la representación de las acciones nobles de los hombres. Y en esa representación vamos a hablar de tres conceptos fundamentales: mímesis, identificación y catarsis. ¿Qué es la mímesis? La mímesis es la imitación. Justamente en este caso, la imitación de las acciones y emociones nobles de los hombres, porque estamos hablando de la tragedia. La mímesis generaba identificación, es decir, el espectador podía identificarse con eso que sucedía en la obra. Y este proceso mimético que llevaba a la identificación tenía el fin último de generarle una catarsis. El espectador iba al teatro a experimentar en carne esa catarsis, una catarsis definida como la purga del exceso de temor y piedad. Hasta el día de hoy usamos la palabra catarsis. Me encontré con una persona, hablamos, hizo catarsis. ¿Qué quiere decir? Que sacó afuera eso que permanecía dentro. Bueno, la catarsis, esta purga del exceso de temor y piedad, es una definición bellísima, pero que tiene mucho sentido. No podemos hablar de catarsis solo en términos de purga, porque ¿qué era lo que purgaban los griegos? Es excedente. Temor. ¿Por qué temor? Porque el espectador decía, si a Edipo le pasa eso, que es rey, ¿qué me va a pasar a mí, que soy un simple mortal? Y piedad, porque Edipo no había hecho nada malo para que eso le pase. A Edipo le dicen, vas a casarte con tu madre, a tener descendencia, a matar a tu padre, y Edipo ¿qué hace? El bolsito y se va. Trata de huir de ese destino inevitable. No hace nada malo, no hay villanía en Edipo. Entonces, exceso de temor y piedad, temor porque lo que le pasaba al personaje me podía pasar a mi espectador, y piedad porque el héroe hacía eso con buena voluntad, con fines nobles. El protagonista, el héroe trágico, es quien lleva adelante la lucha principal, el conflicto principal. La palabra agón en griego quiere decir lucha y prot sería el primero, el que lleva adelante la lucha principal. La palabra antagonista, por ejemplo, es quien se le opone en esa puja de fuerzas contrapuestas que constituyen un conflicto tácito, un conflicto narrativo básico. En el caso de la tragedia no suele haber villanos, como ya hemos visto en el caso de Edipo, en el caso de Antígona, sino personajes que tienen intereses complejos y donde no hay reconciliación posible. Vamos a recorrer algunos elementos fundamentales de la tragedia griega. Primero quería mencionar la peripecia. La peripecia es el camino del héroe, es la transformación de un estado a su contrario. Esto implica una metabolé. La palabra metabolé implica el cambio de fortuna del héroe, que en el caso de la tragedia es el paso de la dicha al infortunio. En esta peripecia, el clímax, el momento más importante de la tragedia, se va a dar en lo que los griegos llamaban la anagnórisis. La anagnórisis es el reconocimiento. El reconocimiento es el momento en el cual el héroe se da cuenta que ya no hay vuelta atrás, que no hay retorno para sus acciones. Lleva del amor al odio, de la dicha al infortunio. Y como señala Aristóteles, hay distintas formas de reconocimiento. Una de ellas es a partir de signos o señales donde el héroe empieza a dudar, empieza a percibir que quizás hay algo más detrás de esas apariciones. Después puede ser por recursos del propio poeta, por recursos de estilo, narrativos, por la memoria del pasado. Esto es algo que se utiliza hasta el día de hoy como un mecanismo narrativo, que es esa memoria que asalta al héroe donde se acuerda un dato, se activa la conciencia a partir de algo y dice, este resto diurno me recuerda que en algún momento esto podría relacionarse con... De esta manera empieza a pensarse de manera filosófica en la tragedia. También, hablando de lo filosófico, otra de las formas de anagnórisis, de reconocimiento, es el razonamiento. A partir de estas señales, a partir de esta memoria del pasado, es que el héroe empieza a reconstruir, a razonar y a darle sentido a esta fatalidad que es cuando se produce ese reconocimiento final. Y la última forma sería por, como dice Aristóteles, los incidentes del drama. Esta capacidad narrativa del poeta de generar sorpresa
a partir de hechos probables, ¿no? Esta probabilidad que es muy típica de, por ejemplo, el género policial. Si quieren repasar el video de Edipo, ahí es donde también esbozo esta idea de que podemos pensar en la estructura de Edipo Rey como uno de los primeros policiales de la historia de la literatura, si bien era tragedia, por supuesto. Vamos a tener elementos del policial que son estas pistas o señales que llevan al héroe a la anagnórisis, al reconocimiento. Los últimos dos elementos que quería mencionar son la hibris y la jamartía. La hibris es entendida como la soberbia del héroe, la desmesura, cuando el héroe quiere pasar por encima de aquello que le está permitido como mortal. Hay un ejemplo emblemático en la obra Agamenón. Seguramente hay un próximo video sobre la obra Agamenón de Esquilo, donde Agamenón vuelve victorioso de la guerra de Troya y cuando llega, le ofrecen bajar del caballo y pisar un manto púrpura. El color púrpura estaba destinado solo a los dioses, y Agamenón pisa ese manto, autopercibiéndose una deidad después de ganar esa guerra de Troya, y esa es su hibris, esa es la soberbia del héroe. Después de esa hibris, la debacle es total. Y otra palabra clave para entender la poética de Aristóteles y la tragedia es la jamartía. A diferencia de la hibris, que es soberbia, la jamartía es el error fatal. Es aquello en lo cual el héroe comete un error de manera involuntaria y eso también lo va a llevar a un desenlace trágico. Quería cerrar este video con una breve reflexión, un llamamiento a pensar más allá del texto que tenemos a disposición de Aristóteles, que es la Poética. Una aclaración. Este libro tenía dos partes, la parte de la tragedia y la parte de la comedia. Solamente nos llegó la parte de la tragedia. Recordemos que es un texto escrito en el siglo IV a.C. Y la pregunta es, ¿qué pasó con la parte de la comedia? Existen muchas teorías conspiranoicas, elucubraciones, incluso la novela El nombre de la rosa de Umberto Eco, su versión cinematográfica también, por supuesto, retoman esta idea de el texto perdido. El texto perdido era sobre la risa. Así como la catarsis servía como purga de exceso de temor y piedad en el caso de la tragedia, el humor, la risa, siempre fue considerada peligrosa por el poder. De hecho, el hombre es el único animal que ríe, que tiene la capacidad de simbolizar y de generar humor. Umberto Eco en El nombre de la rosa plantea una idea muy interesante que es: sin miedo al diablo no hay necesidad de Dios. Sin miedo al diablo no hay necesidad de Dios. En la Edad Media, este texto desaparece. Muchos consideran que la comicidad, la risa, esta búsqueda incesante de liberación que tiene que ver el humor en un mundo que tiende hacia la solemnidad y hacia la crueldad, la risa era desestabilizadora, la risa era considerada peligrosa y para imponer los idearios, la Iglesia necesitaba detentar el miedo. ¿Y qué nos pasa cuando nos reímos de algo que antes nos daba miedo? Uno deja de temerle. Si uno escucha un ruido en el balcón y cree que es un asesino serial y cuando se asoma hay una bolsa, uno se termina riendo de eso que antes daba miedo y deja de dar miedo. La risa mata el miedo. Sin miedo no había Dios. Es en ese contexto en el cual la parte de la comedia desaparece y yo quería hacer un llamamiento al final de este texto, solamente recuperando, incluso fantaseando con esa parte perdida, esa reflexión sobre la comedia griega, que era sumamente crítica respecto de su época. Seguramente más adelante en algún video hablaré acerca de la comedia, pero sí invito a curiosear en Las nubes de Aristófanes, por ejemplo, en muchas comedias que criticaban su tiempo. Bueno, llegamos al final de este video, hasta acá con Aristóteles. Muchas gracias por escuchar, por estar ahí. Si todavía no se suscribieron al canal, lo pueden hacer. Pueden dejarme en comentarios lo que quieran
on demand si quieren pedir algún contenido específico que sientan que no está, que les dan ganas. Todo comentario, sugerencia es bienvenido. Les agradezco mucho y nos vemos en el próximo video. Chao, Cooper. Si te gustó este video, dale like y suscríbete. Si quieres ver más contenido como este, visita nuestro canal. ¡Nos vemos la próxima!